interacción, pensando en que era un conversatorio, hacer un par de cortes y intercambiar con ustedes, si les parece, y no dejar todo para el final, y creo que se hace un poco más atractivo. Les comento brevemente en qué estoy, mis actividades actuales, digamos, para que me conozcan un poco más y si alguna cosa después les interesa que compartamos. Yo trabajo en dos lugares. Acá estoy en la Universidad de General Sarmiento, estoy en este momento en la universidad, en la oficina de la universidad, y en el Joaquín B. González. En cuanto a docencia, enseño materias de matemática de primer año en el Joaquín B. González, y acá en Sarmiento alterno entre las materias del campo de la didáctica de la matemática, del profesorado de matemática, y los talleres iniciales, que son las materias iniciales de matemática comunes a todas las carreras del campo de exactas. En cuanto a gestión, como dijo Luz, estoy coordinando lo que es el programa de acceso, tendría alguna analogía con lo que ustedes tienen como seminario de ingreso. Nosotros tenemos carreras más variadas, no del campo más de las ingenierías, sino hay carreras de exactas, carreras de humanas, carreras de sociales. Y en el Joaquín B. González tengo un cargo de coordinación del plan de estudios. Y en cuanto a investigación, bueno, Luz les contó un poco en qué cosas he trabajado, en cosas estamos trabajando, y algunos materiales les pasé para, si son de su interés, o también abren un poco puntas a si quieren ver otras cosas, digamos. Hay, en los videos que les dejé, hay como links, van a encontrar fácilmente otros lugares donde hay muchas otras cosas, digamos. En realidad, acá integramos un equipo bastante numeroso de gente que tiene bastante producción, y estamos muy abiertos a compartir con lo que ustedes quieran. Eso para que me conozcan un poco y en qué los puedo ayudar después del encuentro. Para arrancar, pensé como para movilizarlos un poco, unas preguntas generales respecto de la enseñanza, un poco provocativas. Intercambiar con ustedes primero sus pareceres para conocerlos, para que intercambiemos un poco, y después meterme más en particular con la propuesta más específica del encuentro, que es hablar sobre criterios para la organización de los contenidos, mostrándole a partir de un ejemplo de algo que he implementado durante varios años, y de otro ejemplo, de otros criterios diferentes para organizar los contenidos que aplicamos acá en la universidad. Comparto entonces este listado de preguntas inicial, las leo, las presento, y ahí nos escuchamos un poco mutuamente. Acá me dice que la anfitrión no permite el uso compartido. Te pongo como anfitrión. A ver. Sí, no puedo compartir el documento, si no. Sí. Ya. Destacar, crear, convertir en coanfitrión. Ahí está. Listo. Ahí sí. ¿Se ve? Se ve que está empezando a compartir, parece. Ha Está, empezado la función, sí. Ahí va. Dice Gustavo Carrelli, ha empezado la... Ahí Ahí va. está. Sí. Ahora Ahí lo sí. ven. Bueno, ese es Sí. el título que le puse al encuentro: ideas para la organización y secuenciación de la enseñanza, distintas formas de organizar y secuenciar la enseñanza en cursos universitarios, criterios y ejemplos focalizados en matemática, y alguna atención al caso de los cursos numerosos, que me contaba Luz que es particular de su interés, aunque uno puede dar algunas puntas, aunque no hay demasiado sobre eso, ¿no? Para empezar, como decía, algunos planteos de preguntas que intentan movilizarnos un poco, generales. Decía, hoy el acceso a la información por parte de los estudiantes está casi resuelto, no como tiempo atrás cuando hemos estudiado nosotros, que el acceso a la información lo lográbamos en las clases. Hoy, con la web, uno tiene ese tema casi resuelto. La pregunta es si la enseñanza se adapta a ese nuevo escenario.
la clase tradicional universitaria, ¿no? Que uno imagina al docente explicando teoría, mostrando ejemplos, resolviendo ejercicios modelo, y luego el estudiante hace la práctica de variadas dificultades. Esa dificultad puede ser alta, mediana, baja. La pregunta es si tiene sentido seguir con eso hoy en día. Sí. Otro interrogante es, si los estudiantes no saben lo básico, que en matemática uno suele decir que es operar con números y con letras, ¿puedo avanzar en el programa de la materia igual o no puedo? Incorporamos las TIC a la propuesta de enseñanza de la clase, y la inteligencia artificial, que hoy está trayendo tantos problemas a algunos docentes por situaciones de copias. ¿Qué deben de Una pregunta que es más específica para ustedes, sobre el que yo no tengo por ahí tanto avance porque no tengo tanta experiencia en enseñar particularmente con las ingenierías. ¿Qué deben saber de las ciencias básicas para avanzar en las ingenierías? Y la última, si tenemos cursos numerosos, ¿podemos pensar formas de enseñanza en las que los estudiantes tengan alguna actitud activa? Bueno, esas son las primeras preguntas para cortar para comenzar a discutir. Dejo de compartir, así nos vemos todos. Y quisiera intercambiar primero con ustedes opiniones que les surjan sobre, por supuesto, uno tiene respuestas parciales, incompletas, a veces las que se pueden, pero para conocer un poco la problemática en la que se encuentran ustedes y en las que uno puede aportar. Si les parece, les escucho sobre cualquiera de ellas que les dé ganas de compartir. ¿Las podés poner en el chat? Porque no me las acuerdo. Las pongan en Empecé el a chat, a ver. anotarlas y... Voy poniendo, a ver, a ver. O seguir compartiendo, ¿no? Claro. O compartir Sí, directamente el sí, PPT, no hay sí, ningún sigo problema. compartiendo, aunque no nos veamos, bueno. Sí, no importa. Sí, sí. Suele ser un grupo que le gusta charlar, así que Bueno, se está compartiendo supuestamente, ¿no? ahí va, sí. Sí, sí, se lee. Bueno. Yo tengo que decir que todas me parecen interesantes, son todas cosas que me planteo muchas veces, ¿no? Justamente el tema de acceso a la información, cómo participa, cuál es la función de los y las docentes, porque justamente el acceso a la información la tienen, a veces la información es errónea también, justamente, ¿no? Y nada, es algo que yo particularmente me pregunto, ¿no? ¿Cómo trabajar con eso y con la inteligencia artificial? También son cosas que me pregunto, que no podemos negar su existencia, no, o sea, de negar como diciendo, no se puede trabajar con inteligencia artificial, o sea, cómo interactuar, ¿no? O sea, así que yo estoy re atenta a cualquier aporte que alguien quiera hacer, porque me parece re interesante. Yo estoy haciéndome las preguntas, no tengo, pero ni iniciadas las respuestas. Marcelo, creo que ¿Cómo te va, Gustavo? todo bien. Bueno, yo planteo esto: la inteligencia artificial, como está en el estado del arte que estamos hoy, es un arma de doble filo. Hay mucho abuso, hay uso, pero también abuso, y eso lo relaciono con la última pregunta, donde decía, los estudiantes tienen una actitud activa. El estudiante, siempre que quiere participar, es honesto, etcétera, bien, pero hay estudiantes que por ahí ya sabemos que les interesa zafar o llamarlo como quieras, y usan mucho la inteligencia artificial para cortar caminos. No tendría que ser así, tendría que ser un arma o un instrumento de apoyo. Eso veo yo en mis cursos, que hay un poco de abuso. Bueno, se lo pregunta a la inteligencia artificial que me lo haga. Y encima te citan como fuente de investigación, poner ChatGPT. Es lo mismo que no decir nada, pues yo tengo que entrar a ChatGPT a ver dónde estuvieron investigando, qué les dijo, etc. Bueno, esa es mi reflexión. Saludos. Sí, sí, perdón. No, mi reflexión es que empecé a tratar de usarla e incorporar por ahí y tratar de diferenciar en el aula con algún trabajito que puedan diferenciar a los chats como un buscador más, y que la fuente de información es el responsable que se hace cargo de lo que dice en el lugar donde uno va a investigar. Pero ahí lo que me voy dando cuenta es la primera pregunta, que
que hacías respecto de el tema de el acceso a la información. Y el tema es que ellos tienen disponibilidad a la información, pero muchas veces no saben cómo trabajarlas, porque nos pasa hasta a veces con los avisos, no sé, respecto de cómo se aprueba la materia que está en el aula virtual y sin embargo uno les dice el primer día de la clase que está en tal lado, tienen toda la información y sin embargo ni siquiera de saber cómo son las reglas para aprobar, a veces van y las buscan. Creo que por lo menos en los cursos de primer año es como que es un camino que tenemos que acompañar mucho a que aprendan a cómo manejarse con la información. Creo que también es esa, o sea, cuando uno organiza y que es cierto esto que decías, que es como que, ¿cómo hago si no saben lo básico o cuesta, o hay problemas de interpretación de texto? Entonces, creo que es como que habría que seguir, no sé cómo, yo trato de ir despacio, pero tratar de seguir y al que se quede atrás hay que ver cómo acercarse. Lo que pasa que en cursos numerosos es imposible. Así que yo comparto todas las preguntas y trato de hacer algo, pero me parece que siempre quedo a mitad de camino. Yo más que respuestas, perdón, me haría más preguntas en realidad a partir de estos disparadores. Porque si bien, como dijo la compañera recién Betina, creo que era, ¿no? Del acceso que tienen los chicos a la información, yo diría que los chicos tienen acceso a los datos, pero no tienen el poder de procesar todavía esos datos para transformarlos en información. O sea, tienen mucha cosa enfrente de ellos, pero no los pueden interpretar. Entonces eso nunca es información. Es simplemente una tonelada o montañas de datos que están ahí y que, bueno, si no los entiendo tampoco, ¿por qué tendría que leerlos si no los entiendo? O sea, yo creo que si bien el acceso a los datos están, la presencia, y acá lo di entre comillas, tradicional, de explicar la teoría, resolver ejercicios, mostrarles el camino para que ellos se aventuren, sigue siendo más, pero mucho más válido que antes. Por lo menos en las clases que tengo yo es básicamente así. Yo les digo a los chicos, hay videos, hay libros que van a encontrar en internet, van a encontrar cualquier cosa sobre lo que quieran. No todo van a poder entender o necesariamente va a estar alineado a lo que ustedes están necesitando ahora. Así que eso siempre se vuelve necesario otra vez el acompañarlos, el comentarles, el mostrarles lo que se necesita para la materia, ¿no? En particular. Y prescindir, entre comillas, de la inteligencia artificial. Yo necesito que ellos desarrollen su propia inteligencia. Silvina. Sí, ¿cómo les va? Un poco lo que pensaba era lo que dijo Bettina y un poco Roberto, eh, respecto a que la información está en la red, está en nuestras aulas virtuales y demás. En principio yo separaría en dos tipos de cursos, el curso presencial y el curso virtual, porque bueno, uno trabaja distinto con el curso virtual, tiene más acceso a los TICs y demás, pero conceptualmente un poco es más o menos lo mismo. Yo creo que toda esta información que está en la red no tienen así demasiada capacidad. A mí me sorprende porque cosas que están en el aula virtual, explicación clarita de ejercicios y demás, no lo entienden. Yo se las digo, pues los hago ir a buscarlo, a resolverlo, se los digo yo en el aula con las mismas palabras, porque capaz que la explicación está hecha por mí también, y la entienden, y veo que lo pueden trabajar. Digamos, me parece que hay bueno, no nos podemos reemplazar, digamos, que sigue manteniendo la importancia el docente mucho en la concentración. Una es la concentración. A mí me parece que les falta poder concentrarse y estar 20 minutos mirando un video.
tomando nota de ese video. En cambio, en lo presencial, sí, digamos, por más que lo tenga en la red. Después, organización, cómo trabajar todos esos materiales que están. Uno los tiene que ayudar, interpretar las distintas cosas, digamos, hay toda esa información que está en la red, la podemos usar, incluso para mí, usar inteligencia artificial, que por ahí son cosas distintas, ¿no? Una cosa es usar GeoGebra y otra inteligencia artificial, porque GeoGebra nos ayuda con el conocimiento que nosotros tenemos. La inteligencia artificial, no sé, a mí me sirve, yo la uso mucho, o sea, me parece que está bien que la usen, pero siempre con todos estos conceptos que les falta, porque bueno, todavía les falta un recorrido, el poder trabajar con todo ese material y podemos nosotros ayudar un poco a todo eso, digo. En principio, ese es mi pensamiento por ahora. Bárbaro. Marcelo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí están muy buenas las preguntas que están planteadas acá. Varía mucho la condición de qué respondería, depende a qué público estamos hablando, a qué estudiante estamos hablando, si es primer año de ingeniería o si es último año de ingeniería. Eso condiciona bastante. Eh, yo me llamó mucho la atención esa que dice si tiene sentido seguir explicando con el modelo de clase tradicional. Para mí eso para años superiores no aplica tanto, pero sí para años inferiores. Por eso creo que depende a qué público, qué estudiantes estemos hablando, es el tipo de para dónde, qué posición tendría. Perfecto. ¿Algo más? Gustavo, hay un mensaje también, entiendo que Víctor no tiene audio o algo así, que dejó, en mi opinión, en muchas materias propias de la especialidad, el material de estudio provisto por la UTN es deficiente o inadecuado. Es posible que los alumnos aprendan a hacer los TP y preparen los exámenes con el material. Sin la clase recursarían infinitas veces. Esto es una deficiencia del sistema. El material de estudio debería ser óptimo y permitir que los alumnos sean autodidácticas, pero no es así. Esa es la opinión de Víctor. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? Bueno, sobre esto del acceso a la información creo que lo retomo al final de todo en la presentación de hoy. Sí, ya que apareció lo de la inteligencia artificial, se me ocurre contar algo de lo que estamos haciendo justo, una actividad que hicimos esta semana pasada en los talleres iniciales acá en Sarmiento. Nosotros tomamos como un asunto a enseñarle dentro de las habilidades de matemáticas y los hábitos de estudio que se intentan desarrollar es, bueno, aprender a usar la inteligencia artificial con una muestra gratis, ¿no? Porque son cursos muy cortos. Y yo me encontré como con un desafío que no imaginaba, que la actividad que les dimos fue sobre función lineal, que es un tema que no habíamos desarrollado todavía durante la cursada, salvo apenas algunas cosas tangencialmente. Les pedimos que hicieran un resumen de función lineal con algunas preguntitas como muy básicas de qué debería cubrir y que usen la inteligencia artificial, les pedimos que la usen, pero que presenten un resumen de una hoja en donde hagan el esfuerzo porque cuando yo lo lea, no piense que usaron la inteligencia artificial, es decir, que procesen esa información de modo que yo vea un resumen hecho por ellos. Y si bien yo creo que hicieron el esfuerzo, me encontré con cosas que no esperaba y que me son difíciles de manejar. Por ejemplo, hay cosas de la jerga del lenguaje matemático bien propio de la Argentina, diría, que la inteligencia artificial se ve que no maneja, y entonces los pibes que no recrean todas las palabras terminan delatando la copia textual. Por ejemplo, nosotros decimos que una recta es creciente, y cuando decimos que es creciente, ya sobreentendemos que el gráfico se lee de izquierda a derecha. Nadie dice que una recta sube si avanzo de izquierda a derecha. Y varios pibes escribían en su informe que cuando la pendiente es positiva, la recta crece si leo de izquierda a derecha. Y nadie dice eso acá. Ningún profesor dice eso, porque
uno acuerda ya desde hace mucho que los gráficos se leen de izquierda a derecha, es decir, que si digo que es creciente es porque estoy leyendo de izquierda a derecha. Y eso claramente era una copia textual de lo que les decía la inteligencia artificial, que no hicieron toda una copia textual, hicieron el esfuerzo por recrear, pero claro, eso no lo recrearon y entonces se evidenció copia. Yo les digo, yo leo esto y digo, acá hay copia textual de la inteligencia artificial y ustedes ponen en juego ese trabajo que supuestamente tendría una calificación, sin embargo, no es que se copiaron todo. Digo, hay como complejidades que uno tiene que empezar a manejar sobre cómo tenerlo en cuenta, porque tampoco es que uno se copia todo y tampoco es posible recrear todo lo que me informa la inteligencia artificial. Bueno, nada, cosas nuevas que me sorprendieron cuando vi los trabajos de los chicos. Eso para hacer un comentario sobre esto. Bueno, vamos, después de estas preguntas que solo eran para ponernos en clima, que obviamente son interesantes y difíciles, y de las que probablemente no tengamos demasiada respuesta, me meto en lo más específico que planteamos. Aquí vamos a discutir un poco de acá algunos aspectos de la tarea de planificar la enseñanza, algo sobre perspectivas teóricas que aporta la didáctica general, porque en estos asuntos no hay como mucha especificidad matemática. Ustedes, para todos, la matemática les es un campo cercano, ¿no? Más allá, enseñan matemáticas o enseñan materias con analogía del campo de las matemáticas, digamos, ¿no? Si no, cualquier cosa, alguno me dice si hay algo que se pone muy específico. Las perspectivas teóricas, que muy poquitito voy a hacer sobre eso, son básicamente de la didáctica general. Voy a hablar sobre un problema concreto de enseñanza que yo me encontré y que me termina derivando en pensar una alternativa distinta, que la podríamos enmarcar en distintas formas de organización de los contenidos. Y finalmente, al final del encuentro, algunas ideas para trabajar el trabajo con cursos numerosos. Y lo que me parece más importante como mensaje durante todo el encuentro que quisiera dar es que ante cada problema de los enormes y muchos que nos encontramos en nuestra profesión, siempre ensayar respuestas, pensar y ensayar respuestas. Creo que lo peor es quedarse estático, digamos, dejando que la situación nos desborde. Somos todos profesionales, estamos preparados, nos seguimos formando, seguimos aprendiendo, porque estamos en condiciones de sentarnos a pensar respuestas para los problemas que tenemos y ensayarlas. Saldrán regular, bien, mal, pero si no cambio nada, lo que estoy viendo que está mal, si no ensayo algo, voy a seguir igual. Entonces, creo que siempre hay que pensar en dar nuevas respuestas a las que uno viene dando. Si uno tuviera que pensar cómo planifica la enseñanza en el nivel superior, y acá va a ser muy diferente por ahí para cada uno en función de cuál es su actividad. Si uno está en un curso de coordinación centralizada, hay menos márgenes de maniobra, pero uno por ahí trabaja en otro lugar donde tiene completa independencia para armar su materia. Yo estoy pensando más en general. Uno primero lo que hace es analizar el plan de estudios, digamos, ¿no? Preguntándose qué, para qué y por qué está esta materia. El qué me lo estarían como dando los contenidos mínimos que suelen aparecer en los planes, el para qué estaría más asociado a los objetivos de aprendizaje, propósitos de enseñanza, y el por qué estaría en la fundamentación que aparezca en el plan de estudios. Después habría que pensar las metas, es decir, los propósitos que uno tiene desde la enseñanza y los objetivos que pretende para el aprendizaje. Que es cierto que uno no está muy acostumbrado a hacer esto, siempre primero se mete con los contenidos y después con los objetivos. Estaría bueno que uno haga ese esfuerzo de primero pensar qué quiero hacer, qué quiero lograr yo de estos estudiantes para después meterme con lo específico del contenido, o aunque sea por lo menos, sino como más en sincronía. Luego seleccionamos los contenidos, a partir de esos contenidos mínimos que dice el plan, definimos sus alcances, que eso es importante, ¿no? Porque ¿no? Están estos mitos de que uno con un título considera que está todo dicho, ¿no? Yo digo derivadas y todo el mundo debería entender lo mismo, sin embargo hay muchos alcances posibles que uno le puede dar a cualquier tema, y a partir de ahí hay que organizarlos y secuenciarlos. Luego seleccionamos la bibliografía, los recursos y los materiales. Acá en la bibliografía uno puede pensar distintas cosas. Está la bibliografía para el profesor, porque hay una parte que no estoy poniendo acá, que es estudiar la materia. Es probable que un profesor tenga que estudiar la materia, más o menos, porque no la dio nunca,
es novato en ella, y entonces tenga que dedicar bastante tiempo a estudiarla, lo cual es lógico. Cuando uno da por primera vez una materia, tiene que estudiar los recursos didácticos o metodológicos que va a usar y los materiales. Y la bibliografía, digamos, pensaba la del profesor y pensaba en cuál darle al estudiante, en donde uno acá se encuentra con algunas dificultades como más nuevas, ¿no? Que los libros clásicos que hay para las materias iniciales, con los cuales por ahí estudiamos nosotros tiempo atrás, hoy a los chicos no les sirven porque les son muy difíciles. Y entonces por ahí uno los tiene que ayudar a aprovechar lo que hay en la web, digamos, que como mencionaban, hay mucho y hay variado, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero seguro que uno puede sugerirle para ante algún problema que uno tenga de que no entiende tal o cual cosa, algún texto, algún video específico recomendado por el profesor. Porque si uno los deriva a los libros clásicos, probablemente les esté dando un salvavidas de plomo. Estas cuestiones serían las que uno suele llamar o forman parte del programa de una materia, cuando uno presenta el programa en el nivel universitario. Después, por último, estaría el diseño de las actividades. A veces, en función de cursos centralizados, uno tiene todo esto hecho y tiene que pensar en su bajada al aula a partir de la propuesta de actividades. En cuanto a perspectivas teóricas, pues son muy cortito, tomo como un clásico de Feldman y Palamidesi, creo, si no me equivoco, se llama El ABC de la tarea docente, ¿no? Que habla sobre estos asuntos y que en cuanto a secuenciación, considera que secuenciar supone progresividad en el avance, lo que significaría como una conexión vertical, es decir, que hay un avance progresivo, no son todas cosas sueltas, uno tiene que pensar qué cosas sí a cada una, con un cierto criterio. Pero a su vez tiene que haber conexión horizontal, es decir, los asuntos se deben retomar, se deben revisar los asuntos tratados y no deben ser compartimientos estancos. Es decir, que hay una cuestión como vertical y una cuestión horizontal en la secuenciación. Y ellos hablan de tres tipos de secuenciación, que por supuesto es una modelización hecha desde la didáctica general. Cuando uno la focaliza en alguna disciplina, puede encontrarse con más dificultades o menos para intentar ejemplificar estos tipos de secuenciación. La que llaman lineal, que es la más típica, ¿no? Las partes son equivalentes en importancia, ¿no? Como las clásicas unidades temáticas, no necesariamente varía la complejidad a medida que uno avanza, y suelen estar organizadas por lo que uno llama la lógica disciplinar, que podría decir así, ahora voy a hablar un poquito más de eso, sería la que siguen los manuales. Los manuales me refiero a los libros como están muy trabajados para el estudiante, no los libros clásicos de matemática. En este caso, uno se pregunta, bueno, ¿esta lógica de secuenciación respeta a la lógica del aprendizaje y los temas no pueden terminar siendo compartimientos estancos como cuestionamientos a esta organización típica? Después plantean otras dos formas de secuenciar. La primera creo que me resulta un poco difícil de verla, particularmente en matemática, es la concéntrica, que es que aumenta progresivamente la densidad informativa. Primero uno hace un panorama general y luego hace aproximaciones sucesivas más detalladas. Y la espiralada, que es similar a la concéntrica, pero se pretende avanzar conceptualmente en cada etapa. Se revisa lo visto con versiones más complejas. Esta me resulta un poco más captable, más capitalizable, y de hecho yo tomo algo de esto. Si uno piensa en criterios para secuenciar, uno podría hablar de dos grandes criterios. El de seguir la lógica disciplinar clásica, que me refiero a la de los manuales, porque uno podría tener distintas lógicas disciplinares, me refiero a la que uno encuentra en los manuales de estudio, que sería la que llamamos lógica disciplinar, o siguiendo la lógica del que aprende, que posiblemente no sea la misma que la lógica disciplinar. En la propuesta, el ejemplo que les voy a estar mostrando, intento tomar esta última. Me meto en el ejemplo concreto. Intento como comentarles de dónde surge este problema y qué solución, qué respuesta le di.
La situación es enseñar análisis matemático 1 en el primer año del profesorado del Joaquín B. González, cosa que empecé a hacer en 2006. Particularidades y problemas con los que me encontré, bueno, son futuros docentes de matemática, es decir, que esta materia no es lo mismo que análisis matemático para las ingenierías, que análisis matemático para estudiantes que van a ser profesores de matemática, que van a tener que enseñar estos asuntos y que están muy cercanos a la escolaridad también. Pero también una situación en la que, a pesar de que son todos futuros profesores de matemática, los conocimientos previos que uno necesita para una materia como esta suelen ser frágiles. Ya en ese momento uno los veía frágiles. Y después, una cuestión más de praxis que me encontré en los primeros años del dictado de la materia es un inconveniente con la enseñanza del precálculo. Con precálculo me refiero a las cosas previas a los límites de derivadas integrales, es decir, el estudio de las funciones elementales y las cuestiones de álgebra básica, ¿no? Es decir, la función lineal, cuadrática, polinómicas, exponenciales, trigonométricas, logarítmicas, lo que uno estudia antes de meterse con límites de derivadas. ¿Cuál era el problema que me encontré en este caso? Es, acá lo desarrollo un poquito más, todo este listado de asuntos, funciones en general, composición de funciones, función inversa, lineal, cuadrática, homográfica, exponencial, logarítmica, trigonométricas, es ese paquete que uno suele llamar precálculo y que está metido en esta materia siempre, porque es la primera materia que uno se encuentra en primer año del campo del cálculo. Son muchos temas para ver en el inicio y lamentablemente no es repaso como uno tiempo atrás podía imaginar. Les es bastante novedoso en buena parte y hay muy poco tiempo para hacerlo. Entonces lo que me encontré durante los primeros años que dicté la materia era que en las primeras clases pasaba de un tema al otro, estos que están acá, con mucha rapidez, porque uno no tiene demasiado tiempo para desarrollarlos, porque el centro está en el cálculo, no en el precálculo, y eso, en el momento más crítico para los estudiantes, que son las primeras clases, resultaba como un poco expulsivo, porque uno estaba todo el tiempo viendo cosas distintas, porque cada función tiene sus cosas distintas. Entonces sentía que esto no estaba bueno como primer tema de la materia, a pesar de que claramente, siguiendo la lógica disciplinar, era lo primero que tenía que hacer. ¿Se entiende el planteo que estoy haciendo? Entonces, Tengo bueno, lo que una dice... consulta. Sí, perdón, sí. ¿Hay ingreso cómo es el ingreso Mínimo, al... mínimo, muy Ah, cortito, muy cortito, muy cortito. porque todo esto que Sí, se ve acá, nosotros lo vemos o sea, se da en el ingreso a la facultad. claro, Esto. claro, claro, claro. No. Si bien ahora es muy cortito, son 15 días en donde solo se ven unas poquitas cosas aisladas. Cuando estoy hablando de este problema para mí fue en 2006 a 2010, ese paquete. Ahí el curso de ingreso era un poco más largo, pero no era eliminatorio, no tenía examen y no se llegaba a ver mucho de esto, apenas algo de esto, algo de esto. Eran temas a desarrollar en la materia. Y como además no era obligatorio, más aún. ¿Sí? Claro, no tiene la intensidad del seminario de ingreso de UTN. Lo que hice fue, antes de seguir, dije, voy a mirar algunos planes de estudio. Y entonces traigo el del Joaquín, el que uno puede consultar en la página. Y si uno mira los contenidos mínimos, de un modo se sorprende por esto. Porque si uno mira cómo está escrito esto, no suelen estar así en los programas, en los planes de estudio. Algo primero tan detallado. Fíjense que todo esto es análisis 1. De los contenidos mínimos, uno podría dar eso, debería dar eso y más, eventualmente. Bueno, es imposible dar más que esto, ¿no? Es más, es imposible dar todo esto en una materia que la organización de los terciarios es anual, ¿no? Es una materia anual de 6 horas de 40 minutos. Es decir, ya esto que está acá es imposible hacerlo y aparte tiene como algo de interesante que tiene bastante vínculo con lo didáctico. Yo estoy trayendo un plan que es posterior, este plan es del 2015,
cuando yo planteo mi problema estábamos en un plan anterior, no era así el plan de estudios. Este es el plan que rige desde el 2015. Lo traigo solo para ver como ejemplo de plan de estudios. Digamos. Los contenidos mínimos no se ven muy mínimos acá. Son muy amplios y muy detallados. Miré otro ejemplo, que es acá en Sarmiento, en las ingenierías. Las ingenierías comparten ahora, desde el año pasado tienen una materia nueva, el año pasado se modificaron los planes de las ingenierías, una materia que se llama elementos de cálculo, y estos son los contenidos mínimos. Esto sí tiene el formato de contenidos mínimos que uno esperaría ver en un plan de estudio. Poquitas cosas, títulos bien generales, para que uno después los desarrolle de modos diferentes, siguiendo, por supuesto, lo que diga la fundamentación y lo que digan los objetivos. No estoy mirando solamente los contenidos mínimos. Y el profesorado de matemática en la UNS, que no hizo cambio de plan como las ingenierías el año pasado, tiene dos materias iniciales. Lo que uno está considerando análisis matemático 1 en esta presentación está dividido en dos materias. Una que se llama Introducción a la Matemática, que tendría estas cuestiones de precálculo, y una que se llamaba Cálculo 1, que tiene estas cuestiones más de lo que es el propio cálculo diferencial e integral. Estas dos materias también las tenían las ingenierías antes, hasta el año pasado. Algo que me acuerdo que lo había consultado con Luz antes, ahora las ingenierías vienen como reformando los planes de estudio y hay una tendencia a reducir la cantidad de horas de los planes, y lo que pasó en UNS y sé en algunas otras, es que se hizo un recorte bastante fuerte de las horas de las materias de ciencias básicas, de matemática y física en particular. Nosotros teníamos estas dos materias de 8 horas cada una, se transformó en una única de 8 horas. Ahora hay una única que tiene las dos cosas de 8 horas, cuando antes había dos que tenían 8 horas. Y así también pasó en física. Una pregunta sobre la cual no tengo una respuesta, no tengo demasiadas reflexiones, sobre cuánto necesitan en las ingenierías conocimientos de matemática, ¿no? Y por último, tomé el de ustedes, que encontré en la página. El formato de los contenidos mínimos es el mismo que el de UNS, es decir, algo cortito, títulos grandes, que uno podría hacer mucho con ellos, y solo porque el de ustedes le pegué que los objetivos, ¿no? Acá me dicen mucho más sobre qué hacer con esos contenidos. Me sorprendió que no hay tanto foco en las cuestiones procedimentales, ¿no? Si uno lee los objetivos, no habría mucho foco puesto en las cuestiones procedimentales, que históricamente creo que uno valoró en los cursos de matemática para los ingenieros. Es decir, no se ve actividades más interesantes, ¿no? Sobre lo que se pretende hacer con los contenidos. Bueno, es decir, esto, además de la fundamentación, es la que me permite, cuando uno tenga que armar la materia, qué realmente es lo que considera el plan de estudio. Los contenidos mínimos son solo grandes títulos. Vuelvo entonces a mi problema ahora. Alrededor, en 2010, después de 2006, 7, 8 y 9, en que di la materia, por ahí diría con una organización regida por la lógica disciplinar, y viendo estos problemas y que tenía que pensar en algún cambio, me encuentro con colegas acá de Sarmiento de un trabajo que presentaron ya hace mucho tiempo, incluso antes de que yo entrara a la UNT, entré en el 2000, un trabajo que ni siquiera, que fue presentado oralmente en un congreso en el 96, y que hablaba de dos pasadas por los grandes temas, de la que tuve algo de información que me pasaron en ese momento, y que yo hice mi adaptación propia. Es decir, a partir de esa idea de pensar en dos pasadas, yo lo adapté a mi situación. Les comento qué es lo que organicé. ¿Qué hacer en la primera pasada por los contenidos? O sea, dos pasadas por los contenidos, ¿no? ¿Qué poner en la primera parte? Yo traigo el ejemplo de análisis matemático, puede ser que también doy álgebra, pero se ve mucho mejor en análisis matemático, me queda mucho más prolijito, como dividido en dos mitades la materia. La primera mitad es la primera pasada, el primer cuatrimestre diría. ¿Qué poner ahí? Bueno, lo menos profundo teóricamente, lo menos complejo, y que tenga un hilo conductor, que es lo que uno llama estudio de funciones en matemática, ¿no? Es decir, el foco está puesto en el estudio de funciones. Solo eso, es decir,
El resto de las cuestiones acá no va a estar. Está todo orientado a estudiar funciones. Ahora detallo algo más. ¿Y qué hacer en la segunda pasada? Bueno, lo más profundo teóricamente, lo más complejo, lo que requiere de estudiantes más afianzados en el estudio, porque el año va a estar mucho más avanzado que si uno lo viera al principio. En este caso no habría un hilo conductor más que lo clásico del cálculo. Ahora sí quedarían de nuevo los temas como organizados por una lógica más parecida a la disciplinar. Algunas características y ejemplos de la primera pasada. Una pregunta que me parece muy importante, especialmente cuando uno trabaja con cursos de primer año, que encuentra eh, poblaciones muy heterogéneas que vienen de lugares muy distintos, con conocimientos muy distintos, es ¿por dónde empiezo, digamos? ¿Qué primer tema dar? Como justamente yo estaba poniéndolo en cuestionamiento eso. La respuesta fue comenzar por límite, a partir de responder algunas preguntas que se explicitan en la materia, sobre cómo estudiar el comportamiento de una función en el infinito, o cómo estudiar el comportamiento de una función en las cercanías de un punto que presenta un salto. Esa aproximación al límite no va a contener la definición formal, que supongo que es un ejemplo que les es familiar. Eso no va a estar en esta primera parte, eso va a estar en la segunda. ¿Qué vemos acá? La idea intuitiva de límite, que es la que permite calcular límites, estudiar derivadas, pero solamente para crecimiento y concavidad, y ver el problema de las integrales indefinidas como antiderivadas. Primero hacemos todo con funciones polinómicas irracionales, y luego lo volvemos a hacer todo de nuevo con luego hacemos un pasaje por las funciones elementales y ahí aparece el precálculo. Es decir, primero vemos las herramientas generales, luego nos metemos un poquito con las funciones elementales, esas que no vimos al principio de la materia, y profundizamos especialmente en las trascendentes. Las exponenciales logarítmicas y trigonométricas no se dan tan con una simple pasada, sino que se trabajan un poco más en profundidad. Entonces acá como uno tendría como a su vez dos subpasadas, porque pasamos primero por todos los temas con las polinómicas y las racionales, que son las de más simple operatoria, y después de nuevo con las trascendentes. A propósito, hay como un cambio con el tema del uso del software, la inclusión del software. Esto de estudio de funciones durante mucho tiempo lo pensó como, dada una fórmula cualquiera de la que yo no puedo anticipar mucho porque no es una función elemental, cuáles son sus características, cuáles son sus puntos de inflexión, concavidad, convexidad, máximos, mínimos. Pero ahora yo eso lo tengo con un clic, digamos, ¿no? Yo pongo en GeoGebra esto y veo este dibujo y ya tengo toda la información. Entonces la pregunta en realidad cambia. Ahora más que cuál es el gráfico de esta función, es preguntarse por qué acá en el punto B hay un máximo, por qué la función en el punto B tiene un mínimo, y entonces qué herramientas tengo generales para poder calcular por qué pasa eso, y no encontrar dónde pasa eso. En la segunda pasada, que como digo se parecería más a un curso típico de cálculo en cuanto a su organización, uno justifica un montón de cosas pendientes de la primera pasada. En esa primera pasada uno tiene que aceptar un montón de propiedades, varias propiedades, que no las puede justificar en ese momento, que se aceptan, como muchas cosas uno tiene que aceptar porque no se puede demostrar todo. Esas cosas se justifican en la segunda mitad. Y por supuesto, acá como un comentario más de administración, en general yo trabajo en las clases las demostraciones que me parece que son atractivas de discutir con el conjunto de estudiantes. Hay algunas demostraciones que no son nada ilustrativas y en ese caso uno las deja en un material para el que la quiera leer y no son objeto de estudio en la clase. Bueno, acá termina la presentación de la primera parte de lo que es de las dos pasadas. Después retomamos con otro ejemplo de otras cosas. Me parece que es un momento para que podamos compartir un ratito de intercambiar y después retomar la presentación, si les parece, ¿no? Dejo de compartir. Y si quieren, comentamos un poco lo que vieron, si tienen alguna inquietud, preguntas, cosas, antes de seguir.
Pareciera que no hay... Si te parece, seguimos y... ¿No? No Como sé, quieran, como... como quieran. Me parece que sí, y tal vez después sí se abre alguna conversación más. No sé Ahí si... lo consulto, perdón. Sí, En base a esa experiencia, ¿no? Em, entre lo sucedido entre 2006 y 2010 versus lo que sucedió después, ¿hubo una mejora en la respuesta de los alumnos? La respuesta es no está, no tengo como un estudio serio, digamos, ¿no? De seguimiento de resultados con datos numéricos. Yo me sentí mucho más cómodo y en el sentido de que vi más accesible para los estudiantes la materia. Ok, y el feedback Eso de ellos, seguro. digo, claro, eso desde el punto de vista tuyo, maravilloso, maravilloso. Pero desde el punto de vista de ellos, ¿los notaste en general, no? Sin números. Sí, ¿Los sí, sí, notaste sí, más sí, cómodos de esa manera? sí, 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 esas dificultades. Yo dejé de percibir un problema que sentía que me estaba obstaculizando la enseñanza. Después, por supuesto, los pibes en primer año encuentran muchas dificultades de Correcto, variadísima correcto. índole, por lo que dificultades siguió habiendo, pero creo que realmente fue una buena respuesta. De hecho, mantengo ese formato hasta ahora, porque sigo dando la materia. Desde 2011 la sigo dando la materia y con un formato bastante análogo. Habría que hacer algunos cambios, digamos, pero sí, sí, siento que fue una buena respuesta, por eso me animé a compartirla. Esto está escrito en uno de los materiales que les dejé, Ok, gracias. ¿no? ¿Seguimos o algo más? Bueno, avanzo. Cuando vuelvo a empezar de cero. Ah, no, estoy acá. Bueno, creo que algo interesante, más allá de lo particular de la situación, es que uno puede pensar la organización de los temas de un modo distinto. Creo que una materia como cálculo 1, análisis 1, es una materia muy parecida en todos lados en cuanto a lo que se enseña. Es decir, casi todos tienen los mismos contenidos. Diferentes son las álgebras. Las álgebras en realidad no son diferentes en distintos lugares. Algunas tienen más foco en los conjuntos numéricos, otro más cercano a la álgebra lineal. Y los manuales en general tienen un formato análogo, ¿no? No tanto los libros de matemática, ¿no? Que uno encuentra cosas diferentes. Entonces me parece como algo importante es que uno siempre puede pensar en organizar las cosas de un modo distinto, siguiendo algún criterio que le parezca piola seguir. Entonces, en ese sentido, les pensaba mostrar otra cosa, otro ejemplo de organización de contenidos, que en este caso se basa en los talleres iniciales de acá de UNS, lo que podríamos decir organización en bloques temáticos. Estos surgen de la necesidad de enseñar en un taller inicial en UNS. Nosotros tenemos dos talleres que serían como del campo de la matemática, uno que es un taller de ciencias exactas y otro que es un taller de matemáticas. Son materias muy cortas, materias de 48 horas, por un encuentro semanal nada más. Que desde 2019 se están dictando, existen desde 2019 y que recién el año pasado, si no me equivoco, después de los primeros ensayos, planteamos esta forma de organización, que es en bloques temáticos, pero se los comento, y que tienen como una lógica de seguir asuntos vinculados a las distintas carreras. Los talleres iniciales en nuestras carreras son variadas, digamos, en el campo de las exactas, hay profesor de matemática, hay ingenierías, hay profesor de física,
hay administración de empresas, es decir, hay carreras variadas. Entonces, pensar asuntos vinculados a alguna de las carreras en cada uno de los bloques temáticos. La pregunta que se nos planteó acá hace mucho tiempo, incluso antes de que estuviera yo, es: tenemos un curso de matemática en el ingreso a la Universidad de General Sarmiento, ¿qué enseñar? ¿Qué dar ahí? Y quería, esto sería como algo entre paréntesis, es decir, porque les pensaba recorrer un poquito cómo respondimos a esto desde el inicio de la universidad a la fecha. Desde el 95, que es cuando se dicta el primer año del Sarmiento, hasta el 2010, la materia matemática era una materia que se llamaba matemática, la tenían que hacer todas las carreras, sean de exactas o no. Todo el mundo hacía matemática. Yo voy a ser súper ultra sintético. Si uno tuviera que explicar qué pretendíamos ahí, era revisitar los contenidos escolares desde una óptica más piola, si hacer una matemática más rica que la que uno suponía que traían de la escuela. Uno suponía que de la escuela traían una visión más rígida de la matemática, ligada a hacer cuentas con números y con letras, y poca comprensión sobre eso que se hacía, poca riqueza matemática, es decir, retomar esos contenidos conocidos, pero desde otra óptica. Esa era la idea del curso que duró este tiempo y que fue muy atractivo realmente. Pero nos fuimos encontrando a medida que fue pasando el tiempo con muchas dificultades, muchas dificultades. Cada vez los pibes tenían más dificultades para entender estas cosas, porque cada vez era menos revisitación, cada vez les eran menos conocidos esos contenidos escolares, y entonces no los estaban revisitando, los estaban visitando. Y eso nos generaba complicaciones a nosotros para la materia, la hacía muy difícil. Entonces, de 2011 a 2018, ¿qué hicimos? Algo parecido, pero con un material que tenía muchas explicaciones de eso piola que les pedíamos hacer antes. Antes se los pedíamos que lo hagan ellos, en grupos trabajen y lo intenten y nos cuenten y lo discutimos. Ahora hicimos un material, después, 2011-2018, hicimos un material que muchas de esas cosas las tenía explicadas para que las lean. Y luego se les daban actividades medianamente desafiantes a partir de que eso ya se había visto. Es decir, ¿cómo se hacen esas cosas que antes pretendíamos que intenten? Hay claramente una resignación en cuanto a la riqueza matemática en ese momento. Pero un material que pasó a tener fue mucho más manualizado que el anterior, que no tenía explicaciones, eran toda ejercitación piola. Desde 2019 a la actualidad viene el programa de acceso, hay un cambio, deja de haber un curso de ingreso, se entra en forma directa, se generan los talleres iniciales como materias propias de la carrera, que dejan de tener el foco en el desarrollo de contenidos y pasan a tenerlo en las habilidades matemáticas y los hábitos de estudio. Ese es el interés de los talleres iniciales. Por lo tanto, responden a otra lógica. Yo acá les traigo como un ejemplito solamente para mostrarles con anclaje lo que les acabo de contar. Cuando dijimos esto de revisitar contenidos escolares desde otra óptica, es decir, una matemática más rica, les muestro un ejemplo que sigue ahora en la próxima diapositiva, que es sobre el cuadrado de un binomio. Acá hay tres cuadrados divididos en rectángulos y cuadrados que permiten, el último, generar la expresión que desarrolla el cuadrado de binomio. Y luego hay preguntas, fíjense, muy interesantes sobre el cuadrado de binomio. Por ejemplo, ¿cuándo se cumple que A más B al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado? Es decir, porque uno dice tanto la potencia no distribuye la suma. Bueno, pero hay ejemplos donde sí vale. ¿En cuáles vale? ¿Cuándo sí puedo hacer eso? Bueno, primero pregunto si para cualquiera vale, eso apunta a la contraejemplificación. Si existen valores, eso apunta a detectar cuándo sucede que uno podría distribuir. Ver si esto es una ecuación, asociarlo con ecuaciones, asociarlo con identidades, asociarlo con propiedades. Bueno, creo que se percibe todo tiene que ver con trabajo sobre cuadrado de un binomio, pero en ningún caso se centra en desarrollar el cuadrado de un binomio. Es decir, ese no es el foco en ningún caso. Ahí cuando hablo de que pretendíamos una matemática más rica. Sobre este mismo tema, en el material de 2011-2018, lo que hay es un texto
largo, acá se los pegué, no para que lo leamos todo, que habla, les explica sobre cuadrado de un binomio, con la misma lógica piola sobre a qué hacer con él. Ahí también se toma el cuadrado dividido en cuadrados y rectángulos, de ahí se infiere, se explica cómo se llega al desarrollo del cuadrado de un binomio, la fórmula clásica, y se empieza a hablar sobre que esto es una ecuación, una identidad, digamos, etcétera, digamos, situaciones parecidas a las que antes les pedíamos que hicieran ellos de alguna manera más solos. Es decir, es un material mucho más manualizado y que por eso tuvo bastante difusión, ¿no? Acá sigue, en donde acá uno puede ver qué es lo que le falta para que uno pudiera distribuir, etcétera, digamos, ¿no? Creo que se entiende la idea sobre el cambio de un material al otro con un mismo ejemplo. Y luego, como decíamos, las actividades intentan ser actividades que no sean de reproducción mecánica, sino que sean actividades desafiantes a partir de lo que hicieron. Por ejemplo, sí, hay un par de ejercicios ahí al final de desarrollar, pero primero se retoma sobre la lectura, se les hacen preguntas sobre la comprensión de lo leído, y luego se retoman situaciones de expresiones equivalentes, que es el tema dentro del cual está empaquetado el cuadrado de un binomio. Bueno, como ven, son dos formas de pensar distintas con el mismo contenido. Si ahora nos metemos en los talleres iniciales de UMS, como digo, ahora hay otro criterio. Ya esto no es una materia desarrollada en los contenidos. Estas son las dos materias que tenemos, que son de 48 horas. Según el plan de estudios, el taller de ciencias exactas habla de cuestiones básicas de ecuaciones y expresiones algebraicas, y el taller de matemática habla de las funciones elementales. Y desde hace un año, creo, aproximadamente, ambos talleres están organizados en bloques temáticos. Voy a tomar un bloque temático que no es el que más me gusta, pero como es el que tiene que ver con las ingenierías, lo elegí. Primero, les comento cómo están compuestos. También uno puede hablar de dos pasadas, en realidad, porque tienen dos partes. En la primera parte se plantea un problema vinculado a alguna de las carreras, en lo posible, y que necesite matemática para resolverlo. Yo tomé uno que se puede considerar un problema dentro del campo de alguna ingeniería. Y se trabajan las nociones matemáticas ligadas al problema y se lo resuelve. En la segunda parte se profundiza con el trabajo de las nociones matemáticas. Es decir, ahí se hace un trabajo más matemático en sentido estricto. Y esto tiene distintos alcances según los tiempos que uno tenga en la clase. Les muestro el problema, que como digo, lo elegí por ser de las ingenierías. El problema es un problema relativamente complejo para nuestros estudiantes. Los profesores que damos los cursos tenemos unos cuantos bloques temáticos, más de los que tenemos que dar, y podemos elegir entonces. Este no es muy elegido por ser difícil, porque la actividad en general se la ve difícil. El problema planteado inicialmente es que se quiere instalar un portón levadizo no desbordante en un garage de 10 metros de largo y 2,5 metros de alto, siempre y cuando sea factible que entren dos autos. Decidir si es posible y explicar. Se presenta así como muy pelado inicialmente, se propone en lo que la coordinación le pasa a los profesores como criterios para trabajarlo. Los talleres son todos de coordinación centralizada, no lo dije siempre, todos los talleres han sido de coordinación centralizada y de muchos cursos que se dictan en paralelo. La idea es que con una primera aproximación del trabajo grupal entre los estudiantes, lleguen a una formulación más trabajable, digamos, ¿no? Es decir, cuánto miden esos autos, ¿no? Qué altura tienen, para que el problema tenga más valores numéricos sobre los cuales operar. Y entonces uno podría pensar en una formulación de este tipo, donde dice cuánto miden los autos, cuánto tienen de altura, cuánto se estima que haya entre cada uno. Y también se incluye un video que explica cómo son los puentes levadizos, los puentes estos levadizos no desbordantes, por si uno no conoce cómo funcionan. Y bueno, yo no me voy a poner a desarrollar todo lo que tiene el problema, digamos, si quieren les puedo pasar algún material.
Pero la pregunta, ¿no?, que se termina reduciendo ¿no?, al espacio que acá, ¿no? ¿Cuánto espacio tiene que haber entre la puerta y el comienzo del auto? Y entonces, imaginando el portón que hace una cierta curva, uno tendría que modelizar eso, no sé, a uno le saldría con una circunferencia como probablemente como primer respuesta más natural, y evaluar su utilidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y acá están todo el trabajo que uno puede hacer con ellos, si quiere hacer con GeoGebra, de encontrar la ecuación de la circunferencia, que no es un conocimiento desarrollado previamente, ¿no? Y entonces en la segunda parte, que es donde digo que este no es el bloque más rico para mostrar el trabajo de la segunda parte, uno podría avanzar con el trabajo de la ecuación de la circunferencia, ¿no? Podría obtener la ecuación de la circunferencia a partir de distintos datos, buscar intersecciones con rectas, o por otro lado, si uno quisiera avanzar con el trabajo con GeoGebra, con alguna otra situación distinta. Hay otros bloques que tienen más interés en esta segunda parte. Acá el problema está bueno, solo que es difícil, resulta difícil a nuestros estudiantes, y por eso muchos colegas no lo eligen. Muchas veces no lo elegimos. Incluir también. Bueno, y me quedaría hacer algunos comentarios sobre el tema de cursos numerosos, y acá podemos intercambiar y por ahí puedo agregar algo. Digo, las cosas que se me ocurrieron al pensar sobre esto y compartirlo con algunos colegas. Quizás creo que el miedo se me ocurre que es que trabajar con cursos numerosos sea como identificado con estudiantes en actitud pasiva, como que no puedo hacer otra cosa que me estén escuchando, porque son muchos, y entonces no puedo hacer otra cosa. Y uno tendría que pensar en hacer otra cosa. Entonces, bueno, algunas cosas que se me ocurren son las siguientes. Que si uno se pone a pensarlo, puede salir de los cursos numerosos y le puede servir esto para cualquier curso, en realidad. Yo creo que la parte que suele ser de transmisión de información en sentido estricto en nuestras materias, bueno, en nuestras materias, en la que sea, ¿no? No debería estar en el encuentro presencial. Ya sé que los profesores, cuando tenemos experiencia, a esa parte que es transmisión de información le agregamos un montón de cosas que son de procesamiento propio, que hacen eso mucho más maleable para el estudiante. No es lo mismo que si lo leyeran de un libro, a que nos estén escuchando nuestra clase. Pero uno podría discriminar en esto para aprovechar mejor el tiempo. Podría haber un video generado por la cátedra, o si lo encuentra uno en la web, con la parte estrictamente informativa como actividad previa a la clase. Y en la teórica, supuestamente, si hubiera teórica, o en la parte, o si no hay teoría, lo mismo, en la clase, retomar lo informativo para hacer todas esas cosas que nosotros queremos agregar, esas precisiones, esas ampliaciones, esas ejemplificaciones, pero que lo informativo esté afuera de la clase. Por supuesto que esto cuenta con un estudiante que lo haga. Y uno podría encontrarse con estudiantes que no lo hacen. Bueno, La mayoría. son adultos, no es obligatoria. Lo mismo que tampoco por ahí sucede cuando uno les deja la práctica para hacer, pero la práctica que le deja para hacer es más difícil que escuchar un video donde le cuentan algo informativo. Y para ver si aprendieron lo informativo, uno podría generar cuestionarios administrados en donde uno pueda chequear solo si esas cosas que son básicas informativas las aprendió. Yo tomaría como criterio, usemos el encuentro presencial para lo que requiere necesariamente de interacción docente-estudiante, que lo que se pueda evitar esté afuera. Por supuesto que requiere, como digo, requiere de un estudiante más responsable, que haga esa tarea porque es previa a la clase.
No tiene que ver con los cursos numerosos, porque no se trata de cursos numerosos los que tengo en esta materia, yo que estoy comentando en el Joaquín B. González. De alguna manera, no exactamente igual, ¿no? Pero de alguna manera hago lo mismo. Yo tengo escritos como materiales teóricos, teórico-prácticos, muy manualizados, de los distintos temas, y siempre lo que les pido es que traigan leído tal o cual cosa para la clase. Y la clase la trabajamos a partir de que eso se leyó. Siempre hay un grupo significativo de estudiantes que leyeron y la clase se puede avanzar. Es probable que haya algunos que no leyeron. Esos estudiantes se encontrarán con dificultades porque no les va a ser clara la explicación y se darán cuenta que la próxima lo tienen que leer. Y si no, no entenderán, no sé, puede ser un problema de ellos. La verdad que ahí me parece que son las partes que son de responsabilidad de los estudiantes. Y en la parte práctica, también uno podría, y yo entiendo que en las ingenierías en donde no hay una reflexión sobre el contenido matemático tan profunda como la que buscamos en los profesores de matemáticas, porque pues son fines distintos, la parte procedimental tiene una importancia mayor y no tanta reflexión sobre los funcionamientos de esos procedimientos también es más importante es menos importante que para nosotros en matemática. Uno podría mostrar en videos, generados también por la cátedra si quiere, o eventualmente de algún lugar que le parezca confiable, con los procedimientos típicos usuales que eviten que en la clase uno los tenga que estar enseñando y ya los pueda tomar como insumo. Y use el tiempo de la clase para lo que realmente necesitan interactuar con los estudiantes. Yo decía, en la práctica, discutir la ejercitación más compleja, no cómo se busca la ecuación de una recta por dos puntos. Discutamos ejercitación más compleja, que esa es la que solemos dejarle a los estudiantes para que hagan solos y eventualmente consulten. Eso es lo que posiblemente un estudiante quizás más inicial no puede hacer solo. En cambio, ver un video sobre cómo se busca la ecuación de una recta por dos puntos sí probablemente pueda hacerlo mejor. Bueno, hasta ahí llegué. Ahora podemos ampliar en la conversación lo que quieran. Hasta ahí llegué con la parte común. Ahí les dejo mi mail, pero después podemos hablar con Luz y nos comunicamos de la forma que sea. Bueno. Sí, Silvina, directamente. Ahí Sí, levanté la mano. métanse directamente. Algunas cositas que yo fui pensando mientras hablaba Gustavo, que es súper interesante. Pasa que siempre a mí yo me encuentro con gente que son profesores de matemática que se dedican a pensar la matemática, y entonces esto de matemática más rica, más piola, no la termino de entender. Y digo, ¿hasta dónde los que somos ingenieros, ingenieras, eh, podemos transmitir a nuestros estudiantes? Porque seré ingeniera, pero doy clase de matemática, con lo cual necesito entender. Y entonces, un poco ahí siempre me genera, no digo que me digas una definición de matemática más rica, porque no sé, pero a mí siempre me generan hasta un poquito de envidia, porque tengo compañeros que les encanta, que se dedican a pensar esto desde la matemática, desde otro lugar, y a mí me cuesta mucho. Entonces, un poco la pregunta es esa: ¿cómo hacemos, para mí y para los demás docentes que somos ingenieros, para poder ver la matemática desde ahí? Esa sería como una primera pregunta, que quizás es demasiado amplia, demasiado filosófica, demasiado difícil, digamos, de responder, pero esa sería un poquito una primer pregunta que se me No, ocurrió. es muy concreta, digamos, es muy clara. Digamos. Yo traía los ejemplos estos más como para mostrar distintas formas en que se organizó la enseñanza de la matemática. Además, me parece bueno
que uno vea esto, porque de hecho te está generando justamente una inquietud. Pero, como digo, cuando uno enseña para ingenieros, quizás no sea lo ideal, es decir, uno elige qué enseñarlo. Yo creo que el tipo de matemática que es lo que se está buscando enseñar, en el ejemplo que les mostraba, se percibe un poco, ¿no? Que detrás de la idea de cuadrado de un binomio que uno suele encontrar en prácticas muy centradas en lo procedimental, que uno desarrolle cuadrados de binomio con más o menos complejidad en el formato de los dos términos, uno haga otras cosas con eso, es decir, vea expresiones equivalentes, vea ecuaciones con infinitas soluciones, con ninguna solución, con algunas soluciones. Eh, a esto por ahí se asocia que como el tema de que distribuir el cuadrado con la suma es uno de los errores más comunes en la matemática, cuando aprenden matemática en el nivel elemental, es un trabajo que está bastante estudiado y se suele recomendar que uno lo aborde como desde distintos caminos, es decir, no solo desde el algebraico, sino que uno lo trabaje también desde lo numérico, que lo trabaje también desde lo geométrico, por eso aparecen los cuadrados y los rectángulos, para que uno pueda ver también por qué a más b cuadrado no es a cuadrado más b cuadrado, por lo menos no siempre, pero también ver que ese no siempre, que, mejor dicho, que ese no es no siempre, a veces sí, que en algunos casos sí, y que estaría bueno también preguntarse cuándo sí. Esas cosas no estoy diciendo, porque como nunca pensé la matemática para la ingeniería concretamente, no estoy diciendo que tengan que ser necesariamente objeto de enseñanza en una carrera de ingeniería. Es decir, ahí me parece que son decisiones que ustedes tendrían que tomar. Yo entiendo que para un campo como las ingenierías uno necesita herramientas más operativas. Ese trabajo sobre el contenido requiere tiempo. Lo En que cualquier pasa, caso, igual, Igor, sí, perdón, no. Es cierto, porque en ingeniería uno requiere que puedan hacer procedimientos para avanzar en soluciones de problemas que se les plantean en la ingeniería, ok. Pero para que entiendan la matemática cuando estamos sí. explicándola en los primeros años, quizás es importante esto de verlo desde otro lugar un poco más atractivo que meramente procedimental, digo, ¿no? Sí, es cierto que sí, si no cayera como en algo muy estrictamente procedimental, sin ningún tipo de reflexión sobre el procedimiento, es cierto que ahí en general fracasan los estudiantes después, porque las complejidades igual aparecen. No sabría a qué punto sería lo ideal para una materia en la que tiene muchísimo contenido, como la que tienen ustedes, y que entonces no tiene el tiempo necesario que uno requeriría para el trabajo con todos los contenidos, incluyendo una matemática más rica. Son cuestiones a pensar sobre qué modificar, no sé. Sí, sí, muchas gracias. Sí, para No sé pensar y qué, para trabajar, porque, sí, no sé porque qué hay que márgenes de trabajar. maniobra tienen ustedes en cada una de las materias Claro, para pensar en posibilidades de modificaciones. Porque por ahí uno puede sacrificar algunos asuntos. No ver sí. alguna temática podría no ser imprescindible y dedicarle más tiempo a alguna otra en donde pueda hacer algo más interesante. Sí, perdón que... Sí. ¿Se me escucha? Sí. No, perdón que me meta, pero tuve que cambiar de computadora, entré, salí, tuve problemas de conectividad, por eso yo no pude escuchar la conversación entera, pero antes sobre esto Gustavo dijo algo que yo a veces lo aplico y me da buen resultado, que es eso de elegir bien las demostraciones. Hay demostraciones que son más mecánicas, que es te lo doy, revisala, y hay demostraciones que matemáticamente son muy jugosas para desmenuzar todo el tema. Yo, por ejemplo, utilizo eso, por supuesto que depende del grupo que un año nos toca con más ganas. Este año justamente me tocó un par de grupos que hay veces que no he terminado el temario porque se enganchan con
con el porqué de esto, el porqué de aquello. Creo que es una forma de dar la matemática para ingeniería, pero que desmenucen el tema cuando logran asociar lo que decía antes de entender con letras. A mí eso me da resultado. Y lo otro que me da resultado con este tipo de situaciones es esto de quitarles este concepto. Yo le digo que a veces los chicos en la matemática la ven como magia, como que de golpe hago algo para llegar al resultado. Entonces también hay temas que hacer el mismo ejercicio por 2 o 3 caminos que son, yo estoy en álgebra y hacerlo geométricamente y algebraicamente aplicando distintas herramientas y llegar al mismo resultado. También, por supuesto, vuelvo a decir, depende mucho del grupo que me toca en cada año, pero también el ver que encarándolo por caminos diferentes se llega a la misma conclusión, al mismo resultado, hace que ellos empiecen a quitar esta idea de resolverlo mecánicamente, de agarrar, saco fotocopia, este enunciado se resuelve así, este enunciado se resuelve de esta otra forma. A mí creo que esas cositas se pueden aprovechar en las clases para ingeniería, ¿verdad? Sí, yo particularmente soy de química y en realidad lo que digo, Mariano, es que yo no enseño álgebra. Entonces a veces trato de, en esto, que los problemas los piensen ellos y vean, sobre todo hay alguna unidad que da pie a que la puedan resolver de distinta forma, ¿no? Pero a mí creo que esto se engancha mucho, a mí me quedó, por lo menos de lo que presentó Gustavo, esta cuestión de no hacer la secuenciación de contenidos lineal, ¿no? Que es por ahí lo que estamos más acostumbrados, de ir siempre de manera de menor a mayor. Nosotros los químicos a veces tratamos, pero a veces no podemos, de ir de lo macro que uno ve a lo micro que no se ve, que siempre estamos jugando con eso, y la verdad que pensar en este modelo más espiralado de secuenciar, decir, bueno, acá presento esto de esta manera y después lo voy a retomar de otra, ¿no? Como que a mí por lo menos me ha ayudado bastante, pero creo que, bueno, fue muy claro y me gustaron los ejemplos, que si bien no son de mi área, pero desencajarnos de ese lugar, ¿no? Que en realidad el problema después que tenemos es más eh, digamos, de gestión, porque la mayoría trabajamos con una planificación que tenemos que cumplir, ¿no? Y que hay veces que queda poco margen para esto que dice Mariano, ¿no? Que a veces se puede hacer y no, tal vez creo que hay que charlar más internamente entre las cátedras, ¿no? Como para empezar a modificar un poco estos niveles de organización que por ahí también han quedado, van quedando digamos, de modé, porque no, por esto que plantea Gustavo, ¿no? Tratar de que el encuentro en el aula sea, como vos mismo lo decís, Mariano, y lo decía Silvina, ¿no? Tratar de ver que sean actividades bueno, que ahí se vuelva activa el alumno más allá del número. Pero por lo menos a mí me resultó eh, muy provechosa el encuentro de hoy. Si bien yo ya falta todavía, pero me voy llevando varias cosas. Un comentario se me ocurre que entiendo que no les debe ser como de gran utilidad, pero es una ventaja que yo encontré a la implementación de la materia organizada de análisis de esa Sí. manera. Ustedes deben tener todo cuatrimestral, ¿no? No, yo tengo materias anuales, pero Ah, sí. hay toda una organización, por ejemplo, en el caso, en química tratamos de usar los laboratorios de manera coordinada, entonces eso a veces hace que, por ejemplo, la experiencia del laboratorio no está con la lógica que uno quisiera, ¿no? Entonces ahí a veces ayuda. No, son anuales, pero igual no. tenemos seguimos con unos esquemas bastante rígidos.
No, porque yo lo que veía, una ventaja que Sí, terminé encontrando casi no premeditada, sino que la fui después sí, modelando un poco cuando avancé en la implementación. El Joaquín es un terciario, digamos, la organización es anual de todas las materias, salvo sí, excepciones. Es sí, excepcional que haya cuatrimestrales, es decir, son poquitas. Y sí, las materias gruesas de matemáticas son todas anuales. Se hacen en paralelo estos chicos análisis matemático 1, álgebra 1, geometría 1 y una materia que es tipo geometría analítica 1 también. Las 4 en paralelo de matemática anuales, las 4. Es decir, es muy, muy pesado, muy denso. Y un año, es decir, y cuando los pibes les va mal, pierden un año, no pierden un cuatrimestre en una materia. Entonces, una forma que me sirvió de que la materia me queda tan bien organizada en dos mitades, porque además justo me quedan bien sí, armadas en dos mitades, y que la segunda es una profundización de la primera, es que cuando uno termina ese primer cuatrimestre, tiene como una especie de materia probada, más allá de que no certifica nada, digamos. Y entonces, si uno aprueba esa primera mitad, la materia termina siendo para el final la segunda parte, eh, porque la primera parte la aprobó, lo otro es todo profundización de lo que se vio en la primera. Uno podría darse por satisfecho con la parte de la primera mitad, con la aprobación de la evaluación o de lo que se tome en esa primera mitad, y que la materia termina después reduciéndose a lo que uno haga en el segundo cuatrimestre. Luego, como que aprobar esa primera mitad tiene un beneficio de que casi uno se liberó, aprobó una media materia ya. sí, sí, no, Porque si no, las creo que materias anuales tienen una carga muy grande. Pensar en el final de este tipo de materias que tienen tanto contenido son un verdadero problema para los chicos. Y por eso sí, tardan en realidad muchos años en dar los finales. claro, Sí. nosotros acá, me parece que la mayoría no lo hemos tratado mucho, pero en realidad luchamos también con los primeros años de que desde hace unos años son todas promocionables. Y para el estudiante que recién ingresa, solo busca a veces la promoción, entonces por eso cae en tratar de buscar esquemas para aprobar, ¿no? Como que a veces la desarticulación del modelo de la escuela secundaria a la universitaria, la implementación de la promoción cuesta bastante, de que comprendan que lo importante es aprobar, digamos, aprender en cambio a aprobar, perdón. Pero sí, sí, lo que sí tenemos como recurso a veces son cursos de verano, cursos cuatrimestrales para los que les faltó un poco, digamos. Entonces, eso sí tienen a veces acceso, pero sí creo que lo que hay que hacer principalmente es tratar ya estuvimos tratando de pensar metodologías, pero también hay que ver cómo reordenar, porque un poco lo que también a mí, otra de las cosas que me movilizó hoy es ver que, bueno, que eh, digamos, el plan de estudio, si bien tiene sus contenidos mínimos y qué sé yo, está pensado de una manera que nos da margen de operación, digamos. Eso para, para poderlo trabajar y reordenarlo, ¿no? Que no, si bien están los contenidos mínimos, los objetivos, uno debería poder ponerse a trabajar. Así que eso, la verdad que así, hoy, no sé, por ahí son todas provechosas, pero la verdad que justo que ya se acerca el trabajar con las planificaciones va a estar bueno repensarlo. Marcelo. Marcelo, creo que habías levantado Sí, la sí, mano. sí, perdón, pero ahí no Ah, podía perdón, desmutearme. perdón. No. Muy buena la exposición, Gustavo, gracias. Coincido 100% con esto de los videos como de la parte informativa y los cuestionarios autoadministrados como un requisito previo para dar la clase. Eso me parece muy útil, yo lo estoy implementando y funciona. Y por lo que entendí, ¿qué pasa con el alumno? Y te pregunto, ¿qué pasa con el alumno que no ve los videos? ¿Es responsabilidad de él ver los videos? Sí, yo sí, lo que yo daba como consigna, doy siempre como consigna cuando empiezo, cuando les cuento cómo se va a trabajar y se trabaja acá. Esta materia la tengo, nosotros tenemos horas cátedra, ¿no? Los terciarios no son de horas de 40. Las 6 horas las tengo juntas en un mismo día. Eso no es lo común, en general las materias están divididas en 2 días. Esta es como unas pocas, están las 6 horas juntas.
lo cual es una organización piola en alguna medida y complicada en otra porque nos vemos solamente una vez por semana. Digamos. Pero yo me acostumbré ya porque hace muchos años que vengo dando, así que primero me costó y después me acostumbré. Y yo les comento que de semana a semana siempre van a tener algo para leer y que la clase se va a dar en función de que ustedes leyeron. Si ustedes no leyeron, yo no puedo dar la clase. Por supuesto que no voy a interrogarlos a cada uno, digamos, pero si me encuentro con que no puedo dar la clase porque ustedes no me quedan dar ningún insumo, la clase no se da. Les digo, la clase, yo no voy a tener ningún problema en decirles lo que hay que hacer es esto y háganlo solo para la semana que viene. Siempre lo comento, una única vez recuerdo que tuve que hacerlo, que no les dije, bueno, lo que hay que hacer es esto, no puedo dar la clase, pero después siempre hay un grupo significativo de chicos, que los grupos no son muy numerosos allá, que lo hizo y que incluso trae preguntas, porque yo les digo, no tienen por qué entender todo esto que les mando a leer, por ahí lo entienden más o menos, y eso es perfectamente, digamos, marquen que no entendieron y cuando lo discutamos, lo vemos. O sea, yo creo que Claro, fomento un alumno más responsable. Ahora, yo no le hago al que no lo hizo, no, nada, no. Yo lo que espero es que se encuentre con dificultades para la próxima hacerlo. está claro, es claro. O sea, la clase va para los que vieron el video y si no lo viste es problema tuyo. O sea, yo lo voy a dar para el pequeño grupo que vio el video, que cada vez va a ir creciendo porque si no ve el video se la pierde. Sí, 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 Es esa la lógica. aunque es cierto que no es, tampoco es que uno no va a entender nada, digamos, ¿no? Pero sí, 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 yo hago hincapié en las cosas que estaban explicadas en la lectura. Lo que me generó cierto conflicto mental, digamos, en tu exposición, Gustavo, fue que cuando hablaste de la bibliografía, y si la bibliografía por ahí no, el alumno no entendía por la bibliografía, lo que interpreté es que sugerías buscar páginas web, otros recursos para que el alumno entienda. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué en el caso del video se le pone como requisito? Mira, tenés que ver el video porque si no se te va a hacer difícil el desarrollo de la clase. Y no insistir con ese libro clásico que enseña bárbaro y que porque el alumno dice, mira, yo no lo entiendo, es decirle, mira, quizás apagando el celular, buscando un lugar, dándote el tiempo, lee el libro y lo vas a entender. Y te ayuda a entenderlo. Y no buscar otro recurso distinto. Esa es lo que me quedó como pregunta. Sí, perfecto, está muy claro. Uno tiene, para este asunto, uno tiene como muy diferente tipo de alumnos, muy diferente tipo de necesidades que tienen los alumnos, mejor dicho. Yo estoy pensando más bien, primero, desde los 21 años, que nunca dejé de dar clases a cursos de primer año de ingresos, digamos, es decir, así que tengo muchos cursos encima de distintas materias, de matemática, análisis, álgebra, lo que sea. Y uno se encuentra y cada vez más con pibes que de alguna manera me dicen no entiendo nada. Es decir, que por un lado yo creo que si cuando digo no pueden, es que no pueden en sentido estricto con lo que yo les planteo, que se los hice para ellos, es decir, está muy manualizado, está pensando en ese estudiante que tengo en el Joaquín, está hecho para ellos, o ese video o ese texto. Bueno, me va a ser difícil salvarlo, digamos, pero lo que yo creo que ese tipo de estudiantes en cualquiera de los libros clásicos no va a encontrar respuesta, porque va a entender menos aún. Sí para un estudiante que necesita profundizar, o que está, o que ya más o menos se vino defendiendo. A ver, igual por ahí importa mucho qué materia es y cuáles son los libros, Mm. ¿no? Si uno piensa de la materia que yo hablé, digamos, que es como cálculo, ¿no? En el ámbito de los terciarios circula mucho el libro de Rabuffetti, como un libro Sí, muy sí. clásico, pero no es como un libro no son los libros de matemática que uno en exactas no se usa ese libro, digamos. Es un libro muy manualizado que tiene muy pocas ideas matemáticas, es decir, es un libro que en general, digamos, yo tengo que ir a un concurso
para la materia, yo no tendría que decir que uso ese libro, porque no me van a evaluar de la mejor manera, sino Apóstoles, Piva, qué sé yo, esos son libros que tienen ideas. Ahora, esos libros me parece que son muy difíciles de acceder para los pibes hoy en día. Yo recuerdo que me eran difíciles a mí en primer año, en su momento, y creo que inclusive estos libros manualizados como Rabupetti les son difíciles a los pibes porque son muy escuetos también. Y que por ahí uno puede encontrar algo mejor en un video explicativo de tanta cosa que hay, puede encontrar algo bueno para problemas concretos. Yo lo que suelo decirles es, decime qué concretamente necesitas, a ver si conozco algo que te pueda servir. Para algo, para una necesidad como concreta, digamos, qué sé yo. No entendí cómo calcular las asíntotas de una función. Digo, entonces uno podría buscar algún video que haya en la web de algún lugar piola que esté de buena calidad. Estamos partiendo de un alumno, No me niego a perdón. los libros, al contrario, ¿no? Pero No, digamos, estamos partiendo de un alumno que tiene la iniciativa y te puede describir la necesidad concreta de duda que tiene. claro, tengo claro que Donde tengo a uno se transforma algunos pibes que no, facilitador. tengo claro que hay algunos pibes que no logran definir eso, sí, sí, claro, sí, sí. Sí, sí, Bien. sí. Igual Uno se encuentra creo, con estudiantes muy variados, sí, Silvina. no, digo, que las cosas fueron cambiando, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando nosotros éramos estudiantes, por supuesto que no existían más que los libros y nos fuimos acostumbrando a los libros. Al principio nos costaban y después cada vez menos. Eh, en cambio, nuestros alumnos no saben ni lo que es. Yo digo, mi hijo que estudió en la UNSAM, justamente, no sabía cómo estudiar de los libros. Yo fui bastante insistente y fue aprendiendo. A mí me parece que también es un ejercicio de concentración que para nuestros estudiantes actuales es muy difícil. Es realmente muy difícil porque ellos tienen todo lo que es video y audio. Pero a mí me parece que también, un poco coincido en este caso con Marcelo, un poquito de los libros, de a poquito eh, podemos ir avanzando para que, no sé, tengan Ah, otro sí, formato. tengo una Sabina, actividad. sí, Sabina dejó, me parece un mensaje que está bueno, y también levantó la mano, no sé si directamente lo querés comentar o lo puedo leer también, Sí, pero si querés, bueno, podés leerlo. dale, Igual dale. yo iba a comentar justo algo que dijo Silvina, porque yo me hice yo soy egresada de UNSAM también en el profesorado universitario, y me hice una especialización en flaxo. Y mucho estábamos tocando el tema y una licenciatura en UNISIU también en los años anteriores, y mucho estábamos tocando justamente esto, ¿no? De cómo con las nuevas generaciones que viven con la cosa de los reels y esta cosa de satisfacción automatizada, ¿no? Cómo hacer concentración en el aula. Entonces, yo estoy en la tecnicatura de videojuegos. Y mucho nosotros hacemos es, que lo había puesto antes también, el tema de gamificar, que hay como todo un nuevo proceso, ¿no? De gamificación dentro del aula que ayuda a que los chicos de todos los niveles, ¿no? Porque esto ya lo están trabajando, mis hijos en el jardín ya lo están trabajando, que me pareció fantástico, empiezan a tener como toda esta cuestión, ¿no? De mantener el interés, que es lo que cuesta hoy por hoy. Y que lastimosamente no lo vamos a quitar más porque el internet ya está metido en nosotros. Hoy por hoy ya un pibe antes de llegar al secundario ya tiene celular, en su mayoría. Que nosotros, en mi época, mi primer celular lo tuve a los 15, tipo, ya a punto de recibirme. Entonces es diferente la situación y hay que pensar digamos, las cosas de otra manera, porque la información está, siempre está, y es esto, ¿no? Que se le pueden... en Script lo que tiene, que yo puse ahí, que es una página que a mí me sirve un montón para buscar como bibliografía muy específica. Lo que tienes que, vos tenés que subir 5 textos para poder descargar uno, o si no, pagás. Yo lo pago porque por ahí me descargo como así, tipo, pago un mes y me descargo todo, son $10, creo que no es mucho. Y me descargo un montón de bibliografía que como que es específica y ahí digo, bueno, saquen de esto, saquen de lo otro. Mis materias, estuve escuchando, son todos ingenieros, acá son todos de cosas como más estructuradas. Yo doy materias de arte. Eh,
arte, animación, o sea, soy como, tengo la mente más artista, ¿no? La mente más volada, pero hay cosas como muy específicas que por ahí tenemos que buscar, como de creación de juegos y demás, y me sirven un montón estas páginas. Y obviamente, algo que siempre yo le digo a los chicos, inclusive le digo, de esto que no les expliqué, seguro hay un video de un pibe de 12 años, de un tutorial que lo está haciendo un pibe de 12 años en YouTube, porque encima son eso, o sea, ya uno tiene 30 más y de repente todos los tutoriales y las cosas que ves, las temas, lo están hablando gente como más chiquita que vos y vos estás como... "Hmm". Pero nosotros acá, yo creo que la función del docente como que se va transformando de a poco en ser más como un guía, no va a dejar de ser necesaria nunca, pero si es que yo, por ejemplo, sí les doy cosas de YouTube o le digo, bueno, pero miren, le digo, este texto de acá, léanlo, qué sé yo, se resume de este tema, si lo quieren, en este video, pero lean el libro, porque le va a servir para tal cosa, para entender cómo se hace de acá, y yo les pongo los links directos, yo les pongo, o sea, hago una búsqueda de material, obviamente para esto, pero sí hacemos mucho, por ejemplo, hay una clase en una de las materias que doy, yo trabajo en varios lugares, que doy teoría del color y en uno de las clases hablo sobre el color y la interacción con el contexto y traigo, siempre es como graciosa esa clase porque traigo, ¿se acuerdan el vestido que era azul y negro, blanco y dorado? Bueno, lo traigo eso y hablamos de teoría del color en base a mostrar ese meme. Y así, o sea, es como que y se enganchan porque lo piensan. Le digo, bueno, pero nosotros que vimos valores antes podemos sacar la conclusión exacta haciendo, y ahí como que profundizamos a través de la teoría, pero está como esta cosa, ¿no? Del jugar, del mantenerlos, los memes recontra sirven. En las presentaciones, poner algún meme los engancha al toque. O sea, parece que no, porque venimos como de una cosa mucho más estructurada, pero qué sé yo, yo que soy de unas como carreras más abiertas, vamos a decirle, más open mind, capaz sirve. Me queda una cosa para lo que decían Marcelo y Silvina sobre los textos clásicos. Hay una actividad que hago con alguna frecuencia y me parece que está bueno comentarla pensando en el uso de los libros clásicos. Por ejemplo, que es un punto de inflexión, en la primera pasada de la materia no se cuestiona eso. Es algo donde cambia la concavidad y punto. Pero en la segunda mitad de que le damos una precisión a eso. Y entonces una actividad que hago es, me busco en 3 o 4 libros de los clásicos, Spivak, Rabuffetti, donde me parezca que haya algo piola, cómo define punto de inflexión uno y otro y los comparamos. Y después nos quedamos con la que nos sirve a nosotros en el curso, digamos, con la que me gustaría tener por tal o cual motivo. Otra actividad también con los libros es, un libro que me gusta mucho es el de Spivak, agarrar algunos pedacitos donde dice cosas interesantes y recortarlos y discutirlos en la clase a ver qué dice. Esa es una actividad que tengo como 5 o 6 ejemplos que trato de hacer para que los acerque a los libros clásicos, porque si no entiendo que es difícil después conocerlos. Y siempre creo que todos sirven los libros, digamos, ¿no? Es decir, por más que algunos tengan por ahí mala prensa, los libros todos sirven, de todos se puede sacar algo bueno, aunque por supuesto hay libros más valiosos que otros, ¿no? Yo tengo más, es una como que pregunta más que, o un comentario. Como que yo me pregunto que hasta dónde, o sea, se le, ay, como o exigir a una estudiante, también que tiene mucho que ver para mí si es de primer año o de los últimos años, eh, que esto también, ay, no me acuerdo, creo que Sabina lo decía, que esto que tiene que ser todo ya y que tiene que tener una respuesta inmediata y que están muy acostumbrados a cualquier cosa, a buscar en YouTube. eh, ¿Hasta dónde? No sé, si realmente es una pregunta, ¿hasta dónde forzarlos a decir, bueno, tienen que leer este libro? Eh, es como que me parece, me da la impresión que lo podemos ya como a perder, el enganche en la materia. O sea, ¿hasta dónde es que nosotros tenemos, es una pregunta, porque yo no hace tanto tiempo que soy docente, es hasta dónde nosotros tenemos que seguir con con la técnica que nosotros aprendimos, que es estudiar de un libro, ¿sí? A nosotros también adaptarnos a esto de
que son estudiantes que se guían mucho más por buscar en YouTube enseguida y ver qué es lo que encuentran. Es nada, es una cosa que a mí me tiene como que no sé hasta qué punto tener, es una u otra. Yo creo que lo van a valorar si logran utilidad en eso, digamos, si cuando le decimos leer el libro tal cosa, eso de algún modo les sirve y que no se los hubiera dado la búsqueda en YouTube. Y eso por ahí hay que diseñarlo desde la enseñanza. Si no, es probable que no le vean, que digan, lo escuchen al profesor y a lo sumo lo hagan porque el profesor lo pide, digamos, pero no se apropian de eso. Meto el cucharón de vuelta. Yo cuando estaba en el secundario, ¿no? Esto hace mucho tiempo, teníamos como el último año tuvimos como un curso como de orientación vocacional, ¿no? Como para ayudarnos un poco a lo que era, y yo no era mucho de leer. Y eran como o sea, si bien daban material de cosas, eran como micro tallercitos que o nos daban así como frases sueltas o cosas, o nos decían, investiga sobre algún tema y buscar una referencia como en un libro, en una historia, había muchas cosas de literatura, cosas así, y es como que en esto, ¿no? Hay que, como que para mí, o sea, sí, el libro no, está como la información en el libro, y algo que yo siempre les digo, les dejo la bibliografía y le dije, el libro siempre ténganlo, porque pueden recurrir siempre a eso, pero es como que hay que darles como esta cosa del interés de ir a buscar también, pero por eso, o sea, es como que a mí me llamó mucho la atención esto de que decía, bueno, ¿dónde puedo encontrar esta cosa? O veía frases como interesantes y decía, ah, mira, a ver, ¿de qué va el libro? Y ahí como iba mi mamá, que era súper lectora, que ahí me empecé a enganchar yo con esas cosas. Capaz sirve. Bueno, medio que estamos llegando al tiempo final de esta conversación. Voy a agradecerte mucho, Gustavo. Voy a dejar de grabar